Amén. Amén. Pastor, por un fuerte aplauso al siervo, mis amados hermanos. Dice que soy malo, mire, pero no. Solo la señora pensé que me decía así, pero no. Amén. Vamos a buscar en nuestras Biblias la epístola conocida con el nombre del lugar santísimo de los escritos del apóstol Pablo. ¿Alguien sabe cuál es? Estudiante de letra menuda, decía mi papá. La epístola a los Efesios. ¿Sabe usted que esta epístola prácticamente fue escrita desde el cielo? Cuando Pablo estuvo muerto allá en Listra, que fue apedreado en uno de sus viajes misioneros, ahí lo dejaron muerto, lo dieron por muerto. Y en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, él testifica y dice: conozco a un hombre que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo, donde vio cosas inefables que no le he dado al hombre hablar, etcétera, etcétera. Efesios capítulo 2, un pasaje que yo sé que todos se lo saben de memoria, pero lo vamos a leer para no equivocarnos y no presumir tampoco. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, y este estudio, sermón, predicación, mensaje, como le quiere llamar, se llama Elementos de la Salvación. ¿Qué sucedió cuando usted se entregó a Cristo? ¿Qué pasó en su vida? Son 12 cosas que usted quizás ni se imagina. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por este pueblo tuyo que se ha reunido, y gracias por los hermanos que nos sintonizan. Ministranos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Elementos de la salvación. Hay dos cuadros que tengo bien grabados en mi mente. Mi suegro, se llamaba Julio, el papá de mi esposa, era un hombre acérrimo enemigo del evangelio. Lo bueno, si se le puede llamar bueno, que tenía este hombre es que nunca le impidió a la familia que se congregara. Siempre dejó que se congregaran, pero era enemigo del evangelio. Cuando yo los visitaba, él se iba para su cuarto, se encerraba y no salía. Y me sentí un poco incómodo, pero al fin de tanto me acostumbré. Pero en el año, si no me equivoco, 2016, fuimos toda la familia, mi esposa, mis hijos y yo, a visitarlo. Y él estaba acostado en una hamaca en el patio de la casa. Y ahí está Julio, me dijo mi suegra. Ahí está Julio, me dijo. ¿Lo voy a ir a saludar? Sí, le dije yo. Me sorprendió que me dijera eso y fui. Y él estaba acostado en la hamaca. Cuando me vio entrar, se incorporó inmediatamente y me dijo: le tengo una gran noticia. Y me quedé. Sí, le dije. Sí, me dijo. Le abrí mi corazón a Cristo y ahora soy hijo de Dios. Hermano, eso me impactó y bien presente tengo la cara de este hombre. Un enemigo acérrimo del evangelio. Pero hermanos, en sus últimos días se entregó a Cristo. Un testimonio fehaciente. Le voy a contar algo que no debería porque me siento mal, pero me dijo: podría bautizarme, me dijo. Entonces le dije: ¿pero dónde recibió a Cristo? En la iglesia tal, me mencioné el nombre y le dije: hermano, le dije, sería un abuso que yo lo bautice, porque usted no es mi hijo en la fe. ¿Por qué no hablamos con el pastor a ver si él me autoriza? Yo con gusto lo bautizo. Ya no alcancé a hacerlo porque en esos días falleció, pero está mejor ahora porque está con el Señor. Ese es el primer cuadro que tengo bien presente, me impactó. El otro cuadro es un hombre anciano que llegué por buscar a 3 ancianas que se reunían en la iglesia, pero que por cualquier circunstancia habían dejado de llegar. Busqué la dirección, llegué y me abrió una de las ancianas y me dice: pastor, hermana, le dije, me dice: viene a orar por mi papá. No lo dije, solo lo pensé. Estas ancianas todavía tienen papá. Pensé yo, me pareció curioso. Y entonces inmediatamente le contesté: claro que sí, le dije. Pase adelante, muchachas, a las otras ancianas. Usted sabía que nosotros siempre les decimos bichos a nuestros hermanos, ya están viejos. Entonces salieron las otras 2 ancianas: pastor, y bien contentas, y viene a orar por mi papá. Y entré.
El anciano, ya bien desmejorado, estaba en sus últimos momentos. Oré no para que el Señor lo sanara, sino para que recibiera a Cristo en su corazón. Y lo hizo, pero la cara de ese anciano todavía la tengo en mi memoria. Cuando oré por él, o sea, oramos, él hizo la oración del penitente, le dije, ahora permítame una pregunta, si usted muriera en este momentito, ¿dónde iría su alma? Quizá ni había terminado de preguntarle cuando me dijo, al cielo. ¿Por qué? Le dije, porque ahora Cristo vive en mi corazón, me dijo. Hermano, que me encantó que ese anciano con esa convicción me lo dijera. Una semana más tarde falleció. Hermano, yo me siento satisfecho de haber llegado a tiempo a ciertas circunstancias que no puedo contárselas todas porque no es ese mi tema. Solamente quería ilustrar la importancia de la salvación. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la importancia de la salvación? Porque muchos toman la salvación como algo pasajero, algo que me pasó. Y quiero explicar algo más. Si alguien le preguntara, disculpe señor, disculpe señora, ¿cuál es la diferencia entre el evangelio y una religión? La diferencia entre el evangelio y cualquier religión que usted pueda imaginarse es que la religión presenta al hombre buscando a Dios, pero el evangelio presenta a Dios buscando al hombre, que es diferente. Nosotros no encontramos a Dios, fue Él quien nos encontró en su infinita misericordia. Y permítame ilustrárselo de esta manera. Dios te había dado muchas oportunidades antes de tomar la que tomaste. Te había dado muchas oportunidades, te había perdonado la vida, te había sanado de una enfermedad, te había sacado de un problema, etcétera, y no entendías. Y note una cosa, cuando Dios te pone algo es porque quiere llamar tu atención y te detengas a meditar y decir, ¿por qué me está pasando esto? Y que puedas entender que Dios te está llamando, que Dios te está buscando. En el caso mío, yo borracho llegué al Señor como a la 1 de la mañana, era un jueves 11 para amanecer viernes 12 de septiembre de 1980, pero entendí que era mi última oportunidad y yo la agarré. Ahora, la salvación, hermanos, no es para especular, no es para ponerla en tela de juicio, ni es para andarla poniendo y quitando a su antojo. La salvación es lo mejor que nos pudo haber pasado porque es la muerte de Cristo derramando su sangre para que usted y yo lográramos alcanzar la salvación a través de la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Terminé mi introducción. ¿Cuáles son esos 12 elementos que constituyen la salvación? Note, no es un orden cronológico ni consecuente, aunque seguramente que sí, porque he tratado de ordenarlo. Pero el orden de los aguacates no altera el guacamole. Usted sabe ese dicho, ¿verdad? Entonces, el primer elemento que quiero mencionar se llama convicción de pecado. Cualquiera que haya sido la forma en que entendiste que Dios te estaba buscando o que Dios te estaba llamando, es que sucedió en ti una cosa que se llama convicción de pecado. Y quiero ilustrarlo con mi caso. Estuvieron a punto de matarme 2 soldados del cuartel San Carlos, ahí por la universidad, por si me equivoco, porque yo confundo el San Carlos con el Zapote, creo que es el San Carlos. Y cuando llegué a la casa y le conté a mi mamá ese testimonio, las palabras de mi mamá fueron estas literalmente: y no te acordaste de clamar a Dios. Honestamente, tenía razón mi mamá, de lo que menos me acordé es de Dios. Pero en la cama, ya me había acostado, empecé a razonar y a decir, Señor, mi mamá tiene razón. Lo único que permitió que no me mataran fuiste tú, Señor, me estás dando una oportunidad. Entonces ahí, en mi caso, adquirí este elemento que estoy tratando de explicar, que se llama convicción de pecado. Hay conversiones diferentes y quiero mencionar una en particular. El hombre llamado Saulo de Tarso era un hombre eminentemente religioso. Era un hombre que odiaba el evangelio. Era un hombre que odiaba a los cristianos, tanto que los perseguía para darles muerte o para torturarlos o para lo que fuera. Y en el camino a Damasco, el Señor se le aparece. Usted conoce toda la historia, capítulo 9 del libro de los Hechos.
Saulo se convierte de persecutor del evangelio a un predicador del mismo. Y ya no se llamó Saulo, sino que adquirió su nombre griego. Saulo era hebreo, en griego él se llama Pablo. Y fíjense que Pablo significa pequeño, porque él se consideraba el más pequeño de los apóstoles, y usted conoce la historia de Saulo. Ahora, el punto es este. Saulo, si no hubiera tenido esa experiencia, difícilmente se hubiera convertido al evangelio. Difícilmente se hubiera hecho evangélico. Sin embargo, Dios usó un método bien particular. Por eso es que no todos tenemos el mismo testimonio. No con todos ha trabajado igual el Señor. Recuerde esto, Dios no es un Dios de fórmulas. Lo que hizo con un hermano no lo va a hacer con otro. Dios no tiene un patrón definido. Dios actúa como Él quiere porque Él es soberano, libre e independiente. Simplemente. Número 2. Voy rapidito porque no después me lamento. Al adquirir la convicción de pecado, es decir, usted reconocer que es pecador y que necesita de Dios, viene el segundo elemento que se llama arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra que tiene origen militar. Arrepentimiento es cambiar de mentalidad o cambiar de rumbo. Por ejemplo, vamos a suponer que la cruz, imaginariamente, está a mi derecha y a mi izquierda está el mundo. Nosotros, antes de Cristo, traíamos un rumbo al mundo. Éramos cada vez más mundanos. En mi caso particular, usted sabe que el alcoholismo es progresivo, cada vez más borracho, cada vez me hundía más en el vicio, porque llevaba este rumbo al mundo. Me iba metiendo cada vez más al mundo y me iba prácticamente deshaciendo mi vida. Sin embargo, ese 11 de septiembre de 1980, yo cambié mi mentalidad, cambié mi rumbo y di la vuelta y le di la espalda al mundo y comencé a caminar rumbo a la cruz. ¿Qué hice ahí? Me arrepentí de lo que estaba haciendo y ahora le entregué mi vida a Cristo y ahora soy hijo de Dios, un cristiano nacido de nuevo, que estoy seguro que cuando me muera me voy al cielo, le guste a quien le guste. Gloria a Dios. Ese es el arrepentimiento. Por favor, no confunda arrepentimiento con remordimiento. No es lo mismo. Y se los ilustro con mi caso. Cuando yo llegaba a mi casa, a la hora que llegara, el día que llegara, mi mamá siempre me salía a recibir con la misma frase. Ay, hijo, gracias a Dios que ya viniste. Ahora voy a dormir tranquila. Quiere decir que no dormía esperándome. Cuando me decía eso, se me ponía un nudo y decía, qué ingrato soy yo. ¿Qué necesidad tiene mi mamá de estarse desvelando por esta desgracia de borracho de hijo que tiene? Ya sé, el próximo fin de semana no voy a tomar. ¿Sería arrepentimiento? No, ese era un remordimiento. Y otro caso particular, el caso de Judas. ¿Usted se acuerda que Judas vendió al Señor por 30 monedas de plata? Le entregaron 30 monedas a los sacerdotes, él las agarró, pero luego le remordió la conciencia, no se arrepintió. Porque si se hubiera arrepentido, hubiera acudido al confesor indicado. Pero ¿a dónde agarró Judas cuando se sintió remordido? ¿Dónde los curas? A confesarse con los curas. Usted me está entendiendo, no quiero ser tan gráfico, no quiero herir susceptibilidades. Y se fue y le dijo, señores, he entregado sangre inocente. Y ellos le dijeron, ¿y a nosotros qué nos importa? Y enojado les aventó las monedas y se fue a ahorcar. ¿Cómo sé que no fue un arrepentimiento? Si Judas se hubiera arrepentido, no hubiera buscado el confesionario equivocado, sino el correcto, que era la cruz. Hubiera acudido donde Cristo y le hubiera dicho, Señor, qué mal me siento de verte vendido. Qué mal me siento de verte traicionado. Por favor, perdóname. ¿Usted cree que Dios no lo podía perdonar? Pero no hay perdón si no hay arrepentimiento. Esta es una regla bíblica que no falla jamás. Así que alguna persona que diga que es cristiana, pero que sigue haciendo lo mismo, simplemente no se ha arrepentido. Quiere decir, no ha nacido de nuevo. Número 3, qué rápido voy, ¿verdad? Es que son 12, hermanos. Y no quiero sacarlos después, no es que me pase lo que me pasó un día. Fe. El tercer elemento que constituye la salvación se llama fe.
Ahora, fíjense lo que le voy a explicar. En el capítulo 1, versículo 17 de la epístola a los Romanos, dice la Escritura que el evangelio se revela al hombre por fe y para fe. Si quiere lo leemos porque algunos están con la curiosidad, ¿será cierto lo que este maestro me está diciendo? Romanos capítulo 1, que por cierto este fue el versículo que cambió la mentalidad de Martín Lutero. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué significa este juego de palabras? Note una cosa, que Cristo es el vehículo y el fin de la fe, o más bien de la salvación. Quiere decir que nosotros vinimos a Cristo por fe y en Cristo tenemos fe. Pastor, ¿me lo podría barajar más despacio? Con mucho gusto. Recuerde que todo ser humano, sea cristiano o no, tiene una fe que se llama fe natural o fe común. Todos la tienen. Pastor, ¿y cómo lo deduce? Ustedes saben que nosotros somos seres tripartitos, es decir, estamos compuestos de 3 elementos: espíritu, alma y cuerpo. Quiero referirme al espíritu. Bueno, algunos van a decir, si quiere explicar a los demás, lo voy a explicar de una vez mejor. El cuerpo no necesito explicarlo, es lo tangible, lo que se mira, lo que se ve. No necesito explicarlo. Quiero explicar la diferencia entre alma y espíritu. ¿Sabía usted que el alma y el espíritu están amalgamados, fusionados, pegados y, para los que son del Salvador, enchachados? Usted me está entendiendo, ¿verdad que sí? Yo pienso que todavía estoy con los hermanos mexicanos que hay que buscarles sinónimos porque mis modismos no me los entendían. Entonces, están tan pegados, y por eso es que Hebreos en el capítulo 4, versículo 12 nos da una gran enseñanza, porque dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. La idea es que penetra tanto que es capaz de dividir o separar el alma del espíritu, cosa que no se puede hacer, pero la palabra lo puede hacer. Y a manera pedagógica, a manera de enseñanza, de recurso mnemotécnico, podemos también dividirla para entender la diferencia entre ambas. A veces la Biblia se refiere a alma cuando habla del espíritu y viceversa. Pero ¿qué es el espíritu y qué es el alma? Por favor, pastor, deje de hablar tanto y explíqueme cuál es la diferencia. Primero se lo explico fácil y después lo explico un poco más detenidamente. El espíritu es donde radica la religiosidad del individuo, ya lo voy a explicar. El alma es donde radica la personalidad del individuo. Repito, espíritu, religiosidad; alma, personalidad. Yo voy a explicar lo del espíritu, voy a empezar por el alma. ¿Y qué es la personalidad? La personalidad, a su vez, está compuesta de 3 elementos: intelecto, sentimientos y voluntad. Es decir, intelecto porque nosotros razonamos, pensamos. Si queremos lo hacemos, si no queremos no lo hacemos. Intelecto. Sentimiento, nos entristecemos, odiamos, amamos, etcétera, porque tenemos sentimientos. Y voluntad es que yo no soy un autómata. Yo actúo en base a lo que yo quiero y no a lo que me manden. ¿Sabe usted que muchos somos bien caprichosos, hermano? Voy a poner un ejemplo, una confesión. Cuando yo estaba joven, hace unos 20 años, es decir, cuando yo estaba nuevo, digamos, en el evangelio, a mí me molestaba que nos pararan. Pónganse de pie, todos de pie. ¿Pueden sentarse? A sentarse. Pónganse de pie. Entonces yo me encapriché y dije, bueno, ¿y quién se cree que yo estar haciendo todo lo que él dice? Entonces cuando decía pónganse, pues no me pongo de pie, porque van a decir que me puse de pie porque le hice caso a este maestro. Así es que si él dice que me ponga de pie, no me pongo de pie. Y si me ponía de pie, ahora pueden sentarse, pues no me siento. No sé si usted me está entendiendo cómo era yo de caprichoso. Entonces, una vez conocí a un hermano músico que me enseñó esto que jamás se me olvida. Mira, me dijo, en la iglesia
no hay solamente pastores, me dijo. A veces hay vaqueros. Dice, como me lo dijo. No siempre hay pastores, hay dirigentes que no son pastores, sino que son vaqueros. Y me sonreí y me dijo, no me entiende, pero no, te lo voy a explicar, me dijo. El pastor guía ovejas. El vaquero acarrea vacas. ¿O cómo se dice? No es acarrea. ¿Cómo? Bueno, eso. Arrea, esa es la palabra, arrea. Arrea vaca. Mire, hermano, el inglés no me cae, el español se me está olvidando, mudo, voy a acabar. Ahora, explícamelo, le dije yo. El que arrea vaca está, alábele, alábele, levántese, levante su mano, cierre sus ojos. Ese es vaquero, me dijo. Pero el pastor no necesita grande alaraca. Simplemente se pone a cantar y la congregación le sigue. Ese es ministrar la alabanza, me dice. Pero si nosotros estamos ajolotándolo, nos convertimos en vaqueros y no en pastores. Eso tiene mucho sentido. Pero bueno, el punto es que el espíritu es donde radica la religiosidad, el alma, la personalidad. Ahora, ¿por qué digo que en el espíritu, o por qué estoy seguro que en el espíritu está la religiosidad? Porque cuando Dios hizo al hombre, ¿se acuerdan que hizo un muñeco? Si hay mexicanos, un mono inerte, sin vida, un muñeco simplemente. Pero ¿qué es lo que le dio vida a ese muñeco? Dice que Dios sopló la nariz del hombre. ¿Y qué llegó a ser? Dice, y llegó a ser un alma viviente. Entonces, quiere decir que ese soplo divino lo tienen todos los seres humanos, independientemente de que sean o no sean cristianos. Por eso es que todos tienen algo de Dios, y eso se llama fe común o fe natural. Ahora, ¿por qué estoy seguro de esto? Porque todo mundo tiene un concepto o vago o claro de que hay un Dios que existe. Ejemplo, yo recuerdo que una de las cosas que usé para tratar de dejar el alcoholismo, dicho sea de paso, el único que puede sanarte es Dios. Yo intenté los alcohólicos anónimos, visité mucho los alcohólicos anónimos y me encantó un doctor que llegó a explicar la tabla del doctor Jelinek, para los que conocen esto. Entonces, en ese grupo, en todos los grupos más bien, dicen esto: compañeros, mi nombre es fulano, no dicen el apellido. Quiero darle gracias al Supremo o al Ser Superior, porque hasta este momento me he mantenido abstemio durante estas 24 horas. Esa es la forma de introducirse, hermanos. Y ellos dicen que nosotros, dicen ellos, los alcohólicos, nunca dejaremos de serlo. Moriremos alcohólicos. Nada más lo tenemos retenido gracias al poder superior. Hermanos, conmigo y con muchos de ustedes sucedió un milagro. A mí el Señor me sanó completamente de alcoholismo y hasta hoy yo no sufro de ver a alguien chupar. Lástima me dan. Gloria a Dios. Les doy chance que aplaudan para que le quiten la gana, pero no se la quieren quitar. Fe. Entonces, cuando dice Romanos que el evangelio se manifiesta por fe, es decir, la fe común que ya tenías, para que obtengas otro nivel de fe, que es la fe que describe Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que nosotros traíamos una fe común, una fe natural, pero se nos convirtió en una fe como producto o fruto del Espíritu, que entra cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y afloramos esos frutos del Espíritu, aunque algunos como que no lo quieren sacar todavía. Fe. Número 4, perdón de pecados. Por si no lo sabías, al momento de convertirte a Cristo, al momento de pedirle a Cristo que entrara a tu corazón, al momento de haber levantado tu mano, al momento de haber hecho lo que sea que haya sucedido en tu caso. Estoy usando sinónimos para no dejar por fuera a nadie, pero espero que me estén entendiendo. En ese mismo momentito, el Señor perdonó tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Cómo está eso, pastor? Para que usemos un poco la imaginación. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, Él hizo
un estudio de tus pecados, los que ya habías cometido, los que estabas cometiendo y los que ibas a cometer. Quiere decir que Dios conoce tu pasado, tu presente y tu futuro, porque Él vive en la eternidad. Quiere decir, te conoció aquí, te conoce aquí, te conoce aquí y te conoce aquí al final. Entonces ya sabía que ibas a pecar. Sabías que aún así Él te perdonó sabiendo que ibas a pecar. Y le voy a decir esto para que usted me capte la idea de qué es lo que quiero dejar sentado en este perdón de pecados. Ustedes podrían concebir a un Dios que diga, por ejemplo, este Tito Campos, si hubiera sabido que iba a pecar, no lo hubiera perdonado. ¿Ustedes creen que no sabía? Claro que sabía. ¿Por qué me perdonó? No porque no iba a pecar, sino por su misericordia, por su gracia, porque Él no te pide nada a cambio, solamente te perdonó. ¿Sabes por qué? Porque te amó y murió por ti, murió por mí simplemente. ¿Amén o no amén? Entonces, cuando digo que Cristo perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, no se olvide que hay 3 P para esto. Los pecados pasados, porque Él pagó la pena, primer P, pena del pecado. ¿Cuál es la pena? Porque la pena o la paga del pecado es muerte, y Cristo murió para que nosotros no pagáramos esa deuda, porque Él pagó esa pena, esa deuda. Por eso fuimos salvos del pasado, porque Él pagó el precio que nosotros debíamos. En el presente, la siguiente P, somos salvos de la presencia del pecado. La segunda P es presencia. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué nos hace el pecado a nosotros los hijos de Dios? Nada. No nos puede hacer nada porque estamos en la sangre de Cristo. Pastor, ¿y quién le ha dicho eso a usted? Romanos capítulo 8, mire, ya que lo tiene todavía ahí en Romanos, busca el capítulo 8, Romanos 8:1. No se lo digo yo, se lo voy a leer. Romanos 8:1. Ahora pues, ¿ahora qué? Ahora que somos hijos de Dios, ninguna condenación. ¿Cuántas condenaciones? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué te hace el pecado? ¿Te puede condenar el pecado? No, Señor, porque ya estamos en Cristo. Anuncio, paréntesis. El cristiano no puede vivir en el pecado, porque si vive en el pecado, obviamente que no es hijo de Dios. Simplemente se remordió, pero no se arrepintió de sus pecados. Entonces, en el pasado fuimos salvos de la pena, en el presente de la presencia, y en el futuro, es del poder en el presente. Somos salvos del poder del pecado, no nos puede hacer nada. Y en el futuro sí, de la presencia, porque en el cielo no hay pecado. ¿Sabe usted que no hay pecado en el cielo? Así que por más que le busque, no va a hallar donde pecar. Hermano, ¿qué le pasa? Quiero pecar. No hay. Allá no hay donde pecar. Ahora, eso no quiere decir que aquí se va a dar gusto, porque nosotros ya no nos damos gusto en el pecado. Hemos muerto al pecado, quiere decir que el pecado ya no se enseñará en nosotros, porque nosotros morimos al pecado y hemos nacido a Cristo Jesús por medio del nuevo nacimiento. Amén. Número 5, redención. La palabra redimir significa comprar algo que ya era nuestro. Repito, redimir es comprar algo que ya era nuestro. Una ilustración infantil que usted la va a entender bien facilito. Había un niño en el campo. Ustedes saben que en el campo hay ríos y riachuelos. Él era campesino, sus papás vivían de la tierra, y el niño se había hecho a puro machete un barquito bien labradito con el machete. Y su entretenimiento era todos los días ir al arroyo, al río, a poner su barquito y seguirlo en la corriente. Salía corriendo a la parte del barquito, más allá lo agarraba, se regresaba, lo volvía a poner, y ese era su afán, y pasaba entretenido todo el día cuando no había escuela o no había trabajo que hacer. Pues un día lleva su barquito, lo pone en el río y venía, no sé si hay alguien que vivió en el campo, que le llaman la repunta. ¿Ustedes entienden qué es repunta? Yo no lo entendía, se lo voy a explicar por si son de la capital todos. Es cuando ha llovido en el pueblo anterior
y viene una correntada que se lleva todo lo que encuentra a su paso, incluyendo troncos y piedras, que eso es bien difícil. Entonces el niño pone su barquito. En el momento que venía la repunte, se lleva el barquito y se le perdió. Qué triste estaba este niño. Se va para donde el papá, muy triste, y el papá se le queda viendo y le dijo: hijo, ¿qué te pasa? Le dijo. Papá, le dijo, te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, hijo? Le dijo. ¿Te acuerdas del barquito? Sí, pues fíjate que la corriente se lo llevó y me quedé sin barquito. Hijo, le dijo, no te preocupes. ¿Tienes tus ahorros? Sí, le dijo. El domingo vamos al pueblo y compramos otro. Papá le dijo, pero no es lo mismo. Yo sé, le dijo, pero ¿cómo vamos a recuperar ese barquito? Le dijo, llévate tu chanchito, le dijo, tu alcancía, y el domingo vamos al pueblo y compramos uno, incluso quizás mejor que el que habías hecho tú. Se fueron el domingo al pueblo y andaban viendo las vitrinas. Ustedes saben qué son las vitrinas. Andaban vitrineando, viendo, y de repente el niño le jala la camisa al papá. El papá le dijo, mira lo que está en esa vitrina. ¿Qué hijo? Mi barquito. Híjole, no puede ser. Papá, si yo lo conozco, si yo lo hice, es mi barquito. Ok, hijo, seamos prudentes, le digo. Vamos a entrar a la tienda, le vamos a preguntar al dependiente cuánto cuesta el barquito, y si te alcanzan los ahorros, pues lo compras. Si no te alcanza, yo te voy a ayudar. Entraron. Señor, le dijo, quiero comprar ese barquito que está en la vitrina. Ah, ¿cómo no? Sí. Y se le queda viendo. ¿Cuánto cuesta? $5. Quebró el chanchito, contó 5. Aquí están $5. No necesité, papá, yo lo puedo pagar. Agarra el dinero, el dependiente, le entrega el barquito, y el hijo, con el barquito en la mano, se lo contramina al pecho y le dice: ay, barquito, ahora te quiero el doble. Te quiero porque te hice y te quiero porque te acabo de redimir. ¿Usted entendió qué es redención? ¿Sabía usted que Dios nos ama el doble a nosotros? No solamente porque nos hizo, sino también porque nos compró con su sangre preciosa, aunque ya éramos de Él. Gloria a Dios. Por eso repito, redención es comprar algo que ya nos pertenecía. El diablo se lo quiso regalar. Todo esto te regalaré si postrado me adorares. Hermanos, Cristo no venía a que le regalaran nada. Cristo vino a pagar un precio justo. ¿Y sabe cuánto valemos nosotros? La sangre de Cristo. No le podemos poner precio, porque es incalculable el precio de la sangre de Cristo. Número 6, reconciliación. Tengo que explicar esto. Ya se me está acabando el tiempo, amor, lo voy a dejar así, una media voy a explicar. Reconciliar quiere decir volver a la comunión que habíamos perdido. Usted sabe que Adán y Eva perdieron la comunión con Dios, y todos nosotros nacimos bajo la maldición de este pecado de Adán y Eva. Cristo vino precisamente a recuperar la comunión que habíamos perdido para que pudiéramos estar en paz con Dios a través del evangelio, a través de la palabra, a través del nuevo nacimiento. Eso es la reconciliación. Ahora, número 7, propiciación. Yo sé que ya se me está acabando el tiempo y me faltan todavía 4, pero rapidito lo explico. Propiciación. Usted sabe que el tabernáculo se dividía en 3 secciones: atrio, lugar santo y lugar santísimo. En el atrio habían 2 cosas: el altar del holocausto y el lavacro o fuente de bronce. En el lugar santo habían 3 cosas. A la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. Enfrente, pegado al velo que divide el lugar santo del lugar santísimo, estaba el altar del incienso o incensario, y a la izquierda estaba el menorá, el candelabro, que era lo que iluminaba el lugar santo. Y pasando al lugar santísimo, pasando el velo, en el lugar santísimo estaba el arca del pacto. El arca del pacto era símbolo de la presencia del Señor, le llamaban el Shekinah. Entonces, ese arca del pacto, la tapadera, para los mexicanos, la tapa, era de oro macizo de 24 quilates, oro puro. La tapa con 2 querubines labrados también de oro encima de él. A esa cubierta le llamaban propiciatorio. Quiere decir que la idea de propiciación tiene que ver con cobertura. Quiere decir que ustedes y yo estamos cubiertos con la sangre de Cristo, simbolizado en el arca del pacto por medio de la tapadera o propiciatorio. Yo sé que
voy un poco rápido, pero quiero terminar. Número 8, regeneración. Para los que les gusta la teología, la palabra teológica para regeneración es la palabra palingenesia. Palingenesia es una palabra compuesta. Palín, que significa de nuevo, otra vez, y génesis, que significa principio, origen, comienzo. Quiere decir que palingenesia sería un nuevo comienzo o volver a comenzar. Ese es el nuevo nacimiento. Usted y yo nacimos de nuevo cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. Y número 9, justificación. Esta es mi palabra favorita en teología, porque la justificación te hace ver como si nunca hubieras cometido ningún pecado, limpio delante del Señor. Ahora, no somos limpios porque no hiciéramos nada, somos limpios porque Cristo nos limpió con su sangre y en nosotros no ven ningún pecado porque todos están cubiertos en la sangre de Cristo. Mire qué gran privilegio, hermano. Pensé que iba a aplaudir, pero así dejémoslo. Número 10, santificación. Hermano, si yo le preguntara ¿cuántos santos hay aquí? ¿Quiénes levantarían la mano? 4, los demás no son santos. Al final voy a hacer una oración para que se entreguen a Cristo. Santo no significa que no pecas. Santo quiere decir que Dios te ha apartado para su servicio, te ha escogido. Recuerden, la santidad es un estado, pero la santificación es un proceso. No voy a explicar más, pero por favor entiéndanme hasta ahí porque ya me quedan pocos minutos. Santificación. Todos somos santos en el sentido de que hemos sido consagrados o seleccionados o apartados para servirle al Señor. Y número 11, preservación. Si Dios te perdonó, si Dios te redimió, si Dios te salvó, Él se va a encargar de que llegues limpio cuando mueras o cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Y por último, glorificación. Recuerde, somos salvos. Hoy en el presente podemos estar seguros de que lo somos, pero la glorificación todavía es futura, porque la glorificación es la introducción nuestra al reino de los cielos. ¿Y usted cree que iría al cielo si el Señor viniera en estos momentitos? ¿Usted cree que se iría con Él? Amén. Los que no dijeron amén, también voy a hacer esta oración al final para que le entreguen su vida a Cristo. Porque si algo nosotros debemos de estar seguros para no ofender la dignidad de Dios es, en el caso mío, si yo me muero en este momento, yo le doy gracias a Dios porque sé que voy a estar con Él. Y me imagino que ustedes también quieren ir a estar con Él. Porque a veces Dios como que se rasca la cabeza y dice, estos no los entiendo. Dicen que quieren estar conmigo y no se quieren morir. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Como novios o nos casamos? Hermanos, si queremos ver a Dios es porque estamos dispuestos a morirnos. Y no importa, porque recuerde, en el mundo la muerte es una desgracia. La muerte es una tragedia. Pero en Cristo, 1 Corintios capítulo 15 dice, sorbida es la muerte en victoria. Quiere decir que para un cristiano la muerte no es una derrota, es una victoria. Por eso, ustedes se quisieran morir ahorita, levanten la mano los que se quisieran morir ahorita. Sabía que no le iban a levantar todos. Termino con esto. Hace 2 años cumplí 70 años, es decir, tengo 72 ahorita para que no haga cuentas. 2 de febrero, a las 7 de la mañana me desperté, le dije, Señor, estoy cumpliendo 70 años. Me bajé de la cama, me arrodillé y le dije, Señor, estoy llegando a la edad bíblica. Salmo 90 dice, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80. Pero con todo es molestia y trabajo porque pronto pasa y volamos. Señor, le dije, ya llegué a la edad bíblica y no quiero robar oxígeno. Estoy listo para que me lleves. Aquí estoy. ¿Sabe qué me dijo el Señor? No, Bayunco, levántate que hay mucho trabajo todavía que hacer, me dijo. Pero yo le dije que estaba listo. Ahora mi pregunta es, ¿está usted listo para que el Señor venga y lo lleve en el arrebatamiento? O cuando usted se muera, se vaya directamente con Él. Amén, amén. Démosle un aplauso al Señor, amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias porque nos permitiste, Señor, terminar a tiempo. Y no solo eso, Señor, perdóname si en una forma arrebatada, si en una forma a la ligera he explicado algunas cosas, pero tú conoces mi objetivo, tú conoces mi propósito. Mi propósito, Señor, es que esta gente, este pueblo tuyo que está reunido en esta hora,
puedan estar completamente persuadidos, completamente seguros de que si la trompeta suena en este momento, nos vamos contigo, pase lo que pase, porque no somos salvos por lo que hagamos o no hagamos, sino por lo que ya hiciste en la cruz del Calvario. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por ese gran regalo de la salvación. Mientras estamos todos con nuestros rostros inclinados, nuestros ojos cerrados, quiero hacer la oración que dije hace un momento. No solamente con los que están en este recinto sagrado, quiero referirme también a las personas que nos están viendo a través de estas plataformas. El Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dijo literalmente estas palabras: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. La puerta no se tocaba antes ni había timbre, sino que la gente se paraba afuera y desde afuera gritaba: Tito Campos. Y siguiendo la figura dice: si alguno oye mi voz y abre la puerta, él nunca va a empujar. Él no es abusivo, es un caballero. Si alguno oye mi voz y abre él la puerta, y esto es lo que me encanta, entraré, es una promesa. Número 23, 19 dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Quiere decir, tendrá conmigo un banquete continuo. ¿Quiere usted hacer esta oración para entregarle su vida a Cristo? ¿Quiere hacer esta oración para abrirle su corazón a Cristo? Si así es, repita después de mí y que crea con todo su corazón, echa a andar esa fe común que tiene y dígale así al Señor: Señor Jesús, reconozco y admito que soy pecador. Te he ofendido consciente o inconscientemente. Pero ahora, Señor, me presento delante de ti arrepentido para suplicarte que perdones y que borres todos mis pecados. Sé que eres Dios, que moriste en la cruz para salvarme del pecado, de la muerte y del infierno. Por eso, Señor, en este preciso momento, yo te abro mi corazón y te suplico que entres a morar en él. Por la fe, a partir de hoy, sé que soy salvo, sé que soy hijo de Dios y heredero del reino de los cielos. Amén. Si usted hizo esta oración, ahora usted es un hijo de Dios, no porque yo lo diga. Lea en su casa el capítulo 14 del Evangelio de Juan y 3 recomendaciones. Número 1, lea su Biblia todos los días. La Biblia es el elemento espiritual como la comida es el alimento físico. Número 2, ore todos los días. Orar es platicar con Dios. Y número 3, busque una iglesia para congregarse donde la palabra del Señor sea la única fuente por la cual la predicación está basada. Por nuestra parte, le ofrecemos nuestra iglesia, el Tabernáculo de Hollywood. Llámenos o visítenos. Para nosotros sería un privilegio orar por usted y orar con usted. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por nuestra iglesia. Ahora te pedimos, Padre Celestial, que nos despidas en paz, con tu amor y con tu bendición, y que podamos venir con ese mismo gozo este próximo martes a esa vigilia, Padre Celestial, que de apodo le pusieron media vigilia. Y permite, Señor, que nos gocemos en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, mi Padre. Amén, gracias.